¿Qué pasaría si las abejas desaparecieran en un solo año? Al principio, el mundo no se detendría, no caerían aviones, no se apagarían las ciudades, no habría una explosión visible que hiciera entender, en un instante, que algo esencial se perdió. Solo habría un silencio nuevo en campos, jardines y montes, un silencio pequeño, casi ridículo, hasta que la ausencia de ese zumbido empezara a vaciar lentamente los supermercados, los ecosistemas y la estabilidad de millones de personas. Cuando hablamos de abejas, no hablamos solo de miel. Hablamos de una de las piezas más importantes de la polinización moderna. No son los únicos polinizadores del planeta, y eso importa mucho decirlo. Mariposas, moscas, avispas, escarabajos, aves y murciélagos también cumplen ese papel. Así que la desaparición de las abejas no significaría el colapso instantáneo de toda la vida vegetal, pero sí significaría un golpe enorme a una parte crítica de la agricultura y a muchísimas redes ecológicas que dependen de ellas por velocidad, escala y eficiencia. Lo peligroso no sería un apocalipsis repentino, sería una degradación en cadena de todo lo que dábamos por normal. El primer día, casi nadie notaría nada fuera de apicultores, agricultores, biólogos y algunos sistemas de monitoreo. Colmenas vacías, cultivos sin actividad, reportes simultáneos desde regiones que jamás habían compartido el mismo problema al mismo tiempo. Al principio habría incredulidad, después alarma. Los gobiernos pedirían confirmación, los laboratorios buscarían toxinas, patógenos, fallas ambientales, radiación, pesticidas, cualquier cosa que explique una desaparición global tan rápida. Pero mientras se intenta entender la causa, una verdad incómoda empezaría a instalarse. Incluso si encontráramos la explicación de inmediato, las abejas no reaparecerían en la próxima floración. Durante la primera semana, el golpe todavía no se vería en las mesas de las casas, pero sí en la mente de quienes entienden cómo funciona la producción de alimentos. Productores de almendras, frutas, semillas, hortalizas y cultivos dependientes de polinización entrarían en pánico silencioso. Las compañías agrícolas empezarían a calcular pérdidas futuras. Los mercados de materias primas reaccionarían antes que la población general, porque el dinero siempre detecta antes la fragilidad. En medios y redes aparecería la versión simplificada del problema. Sin abejas no hay comida. No sería del todo exacto, pero tampoco sería una exageración inocente. Habría comida, sí. Cereales como trigo, arroz y maíz seguirían existiendo porque no dependen tanto de las abejas. Pero una enorme parte de la diversidad alimentaria, de los cultivos nutritivos y de la estabilidad de muchas economías rurales empezaría a tambalearse. Al cumplirse un mes, la desaparición dejaría de sentirse como una rareza ecológica y empezaría a aparecer una crisis económica en cámara lenta. Los agricultores intentarían sustituir el trabajo de polinización natural con métodos artificiales, insectos alternativos o mano de obra humana en algunos cultivos de alto valor, pero esa solución sería parcial, cara y absurdamente limitada. Polinizar a mano un pequeño huerto es difícil. Hacerlo a escala industrial sobre miles de hectáreas es una pesadilla logística. El precio de frutas, frutos secos, ciertas verduras, aceites vegetales, café y productos derivados comenzaría a subir. No todo desaparece, pero todo se vuelve más escaso, más caro y más frágil. Y entonces la crisis se vuelve social. Porque cuando la dieta se empobrece, no afecta a todos por igual. Los ricos pagan más, los pobres comen peor. Al mismo tiempo, el daño ecológico empezaría a expandirse más allá de la agricultura. Plantas silvestres con alta dependencia de polinizadores sufrirían caídas de reproducción. Eso afectaría a insectos, aves y pequeños mamíferos que dependen de ellas para alimento o refugio. Los paisajes no se volverían estériles de inmediato, pero sí menos diversos, menos flores en ciertas estaciones, menos frutos en ciertas cadenas tróficas, menos estabilidad en ecosistemas que ya venían presionados por calor, sequía, pesticidas y pérdida de hábitat. La desaparición de las abejas no sería una sola herida, sería una forma de quitarle pequeñas piezas a miles de sistemas a la vez. Un año después, la humanidad ya estaría viviendo las consecuencias reales. Las cosechas mostrarían la magnitud del vacío. Algunas regiones perderían rendimientos de forma brutal. Otras resistirían mejor gracias a polinizadores alternativos, clima favorable o inversiones rápidas en adaptación. Pero la idea de abundancia agrícola global habría cambiado. Los países comenzarían a proteger exportaciones, priorizar cultivos básicos y subsidiar tecnologías de polinización de emergencia. Habría disputas comerciales, presión inflacionaria y un rediseño acelerado de lo que conviene sembrar. La salud pública también sentiría el golpe, no por hambre masiva inmediata en todas partes, sino por dietas más pobres en micronutrientes, menos acceso a alimentos frescos y más dependencia de productos ultraestables o menos variados. La comida seguiría existiendo. La calidad nutricional y la diversidad serían lo que empieza a romperse. La psicología colectiva también cambiaría. Porque perder las abejas sería perder algo más que un servicio ecológico. Sería perder una señal. Durante décadas se habló de ellas como termómetro de la salud ambiental. Si desaparecieran en un solo año, para muchas personas eso se sentiría como la prueba de que la naturaleza dejó de avisar y empezó a cobrar. Las ciudades llenarían balcones de flores demasiado tarde. Los gobiernos lanzarían campañas de restauración y corredores ecológicos demasiado tarde. La palabra polinizador dejaría de sonar científica.
Sonaría íntima, urgente, casi culpable. 10 años después, el planeta seguiría vivo, pero más pobre en formas que al principio no parecían tan graves. La agricultura se habría transformado. Habría más inversión en cultivos menos dependientes de polinización animal, en robots experimentales, en drones especializados en genética vegetal y en crianza masiva de otros polinizadores. Algunas de esas soluciones funcionarían a medias. Ninguna sería tan elegante ni tan barata como millones de abejas haciendo su trabajo gratis, todos los días, en todos los continentes. Económicamente, los países que pudieron automatizar parte de la polinización tendrían ventaja. Los que dependían de agricultura diversa y barata sufrirían más. Ecológicamente, muchos paisajes serían más simples, menos resilientes y menos bellos. Habría menos flores silvestres, menos variedad en algunas dietas y menos margen de error frente a otras crisis climáticas o biológicas. 100 años después, la desaparición de las abejas se estudiaría como uno de esos momentos en que la humanidad entendió demasiado tarde el valor de lo pequeño. Quizá para entonces habríamos logrado reconstruir parte del daño con nuevas especies de polinizadores, ingeniería ecológica, agricultura asistida y ciudades más compatibles con la vida no humana. Quizá algunas abejas habrían sido reintroducidas desde líneas conservadas o ecosistemas aislados, si es que la causa original llegó a resolverse. Pero incluso en el mejor escenario, el mundo habría aprendido una lección brutal. La civilización no depende solo de grandes infraestructuras, mercados y tecnología. También depende de criaturas diminutas que trabajan fuera del foco, sosteniendo en silencio la abundancia que después damos por hecha. Porque eso sería lo más inquietante de un mundo sin abejas. No que todo desaparezca en un instante, sino que todo empiece a deteriorarse de una forma profundamente humana. Primero el precio, luego la variedad, luego el paisaje, luego la confianza. Y cuando por fin miremos atrás, entenderemos que una especie no tiene que ser enorme, inteligente o dominante para sostener una civilización. A veces basta con que sea pequeña, incansable, y que desaparezca para que por fin notemos cuánto dependíamos de su zumbido.